Aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 11, 12 y 13. Qué lindo es el Señor. Adoramos su nombre. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor. Puedo adorarlo, aleluya, con toda libertad. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Mi alma te adora, Señor. Mi alma te adora. ¿Lo tienen, hermano? Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque, ¿verdad?, Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a estar predicando, ¿verdad?, bajo, yo no sé si es un tema o un estudio, no sé. Consejos de Pablo a Timoteo, hermano. Vamos a estar, ¿verdad?, bajo esa dirección. Y usted mantenga la Biblia abierta, porque yo sé que Dios nos va a ministrar de manera especial. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor, en esta mañana. Reconocemos, Señor, que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que sin ti nada podemos hacer, Señor amado. Que si estamos aquí, Señor, es por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Yo me pongo en tus manos, porque sé que si tú no estás en este asunto, yo no puedo predicar, Señor amado. Yo sin ti no puedo predicar, Señor amado. Por eso te pido, Padre, que te glorifiques, que uses mis labios, mi mente y mi corazón en esta hora, para yo poder disertar, Señor amado, tu palabra, Señor, y que salgamos de aquí edificados, aleluya, con una experiencia nueva de parte tuya, Señor. Yo me encargaré de darte la gloria, desde ahora te la doy, Señor, porque siempre ha sido tuya, lo es y lo seguirá siendo por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar en esta hora. Qué lindo es el Señor. Consejo de Pablo a Timoteo, hermano. Hoy vamos a estar hablando, ¿verdad?, de esos dos personajes bíblicos, que nombre del Señor. Pablo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, dice la Biblia que él mismo dice que fue el último de los apóstoles y surgió como si fuera un abortivo. ¿Cuántos adoran al Señor? Acuérdense que Jesucristo escogió a 12 apóstoles, pero entre ellos estaba Judas también. ¿Y qué pasó con Judas? Después que entregó a Jesucristo por 20 monedas o 30 monedas de plata, dice que se ahorcó, se quitó la vida. Y cuando Jesucristo resucita, está con los discípulos 40 días, le da instrucciones, asciende al cielo y se reúnen los apóstoles y dijeron: hay que buscar un sustituto. Aleluya. Porque ustedes saben lo que pasó con Judas, que se ahorcó, se quitó la vida. Hay que buscar un sustituto, y tiene que ser alguien de los que anduvo con Jesús y vio a Jesús literalmente. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, gloria a Dios. O sea que ahí ellos ya nos dan un lado de que para ser apóstoles uno de los requisitos era ese: ver a Jesús al nombre del Señor. Y usted dice: pero ¿y Pablo? Pues Pablo lo vio. Ver a Jesús resucitado, hermano. Aleluya. Y entonces dice la Biblia que echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías. Pusieron a dos, escogieron a dos y dijeron: pues Señor,
ahí vamos a tirar suerte aquí, el que salga la suerte, pues ese es el que va a sustituir a Judas. Pero eso fue allá entre ellos. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces cuando aparece Pablo en el panorama, ¿cuántos adoran al Señor? Pues él, después que tiene todas esas experiencias, él dice que él fue el último de los apóstoles y que fue como un abortivo. Y salió él, y Dios lo envió como apóstol a los gentiles, al nombre del Señor. Por eso es que las cartas de Pablo, hermanos, son bien importantes, igual que toda la Biblia. Aleluya. Para nosotros los gentiles tienen unas enseñanzas específicas para nosotros, ¿verdad? Los gentiles, los que hemos aceptado a Cristo, que no somos del pueblo de Israel, ¿verdad? Dios le dio esa encomienda, y por eso que las cartas del apóstol Pablo son unas cartas bien edificantes, ¿verdad? Bien tremendas, en el nombre del Señor. Pero Pablo dice, ¿verdad?, la Biblia, a nombre del Señor, en el capítulo 16 de los Hechos, que se encuentra con un joven allí, parece que era en Listra. Se encuentra con un joven llamado Timoteo, que era mestizo, por decirlo yo acá, porque su papá era griego y su mamá era judía. Pero dice la Biblia que cuando Pablo llegó a aquel lugar donde vivía Timoteo y su mamá y su abuela, dando a entender, ¿verdad? No menciona simplemente que su padre era griego, pero mencionan que la mamá de Timoteo y la abuela lo instruyeron a él desde pequeño en las Sagradas Escrituras. Y cuando Pablo llegó a aquel lugar predicando, dice la Biblia que la gente le llevó a Timoteo y daban buen testimonio de este joven. Empezaron a hablar muy bien de él. O sea que era un joven, ¿verdad? Instruido por la palabra, que amaba a Dios. Y Pablo dijo, a este lo recluto yo. Hasta adorar al Señor. Timoteo, ¿verdad?, fue, hermano, asistente del apóstol Pablo. Y eso lo vemos en el capítulo 16, verso 3, donde dice que Pablo lo tomó para sí, para que estuviera con él en sus viajes y donde quiera, ¿verdad?, que él fuera. Eso es lo lindo de tener testimonio. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando uno se guarda para el Señor, Dios te va a dar una tarea. ¿Cuántos adoran al Señor? Cuando uno empieza a buscar a Dios de todo corazón, hermano, tarde o temprano, Dios va a darte una tarea. ¿Cuántos adoran al Señor? Nosotros estamos aquí en esta posición porque antes de estar aquí, pues procuramos buscar a Dios. Eso no significa que dejamos de buscar de Dios. Seguimos buscando a Dios. Pero cuando uno tiene un buen testimonio delante de Dios y de los hombres, en cualquier momento Dios te va a dar una buena tarea. ¿Cuántos adoran al Señor? Conforme a tu capacidad, conforme a lo que Dios ve en ti y lo que puede entregar en tus manos. En el nombre del Señor. O sea que Pablo, Timoteo, ¿verdad? Cuando a Pablo le hablaron bien de él, dice que lo tomó para sí y lo circuncidó. ¿Verdad? Porque él era temeroso de Dios, pero no había sido circuncidado porque el papá era griego. Pero Pablo, como se lo iba a llevar a predicar con él, y Pablo tenía que estar entrando en el templo, en la sinagoga, dijo, vamos a circuncidarte aquí por causa de los judíos. Eso como que es un contraste con lo que él dice a los Gálatas, que de eso, pero él lo hizo en aquel momento, pero era para salvar su vida, ¿verdad? Para que no le hicieran nada, porque la circuncisión nada es. Y él, como la gente sabía que él no era circuncidado y Pablo lo quería como asistente y ayudante por causa de los judíos, lo tuvo que circuncidar para que cuando él fuera al templo, ¿verdad?, dijera, pues está circuncidado, pues puede entrar. Hasta adoran al Señor. O sea que Timoteo se dejó circuncidar. Fue valiente, alaba. Después de grande, porque no es lo mismo que circunciden a los niños chiquitos, pero es después de grande. Y por eso no tiene nada que ver con la salvación, y después él lo explicó bien en varias cartas. Pero lo hizo, hermano, porque dice la Biblia que Pablo se hizo judío para ganar a los judíos, se hizo gentil para ganar a los gentiles. De todo me he hecho para todo, para ver si yo gano alguno. Pablo, cuando iba para los judíos, pues él utilizaba, yo soy instruido a los pies de Gamaliel.
yo soy de la tribu de Benjamín. Él utilizaba eso simplemente para entrar, utilizarlo como referencia, como que dice, voy a aprovecharme de esto, que aunque no tiene nada que ver con la salvación, porque la salvación viene a través de Cristo, pero él utilizaba eso a beneficio de él. Bueno, en una ocasión lo azotaron, y después de azotarlo, él le dice a los que lo azotaron: acá, él dice, ustedes azotaron a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Y ellos se asustaron, porque Pablo era ciudadano romano también, aunque era judío. O sea que él utilizaba lo que él era también para beneficio de él, y no estaba pecando con eso. Es igual que nosotros somos cristianos, pero porque seamos cristianos no significa que tenemos los mismos derechos que tienen los otros. Por ser ciudadano americano tenemos derecho igualito a viajar. O usted se convirtió en Cristo y votó el pasaporte, votó la licencia y votó. No, usted se quedó con eso, porque eso le sirve para usted ir y llevar el evangelio en diferentes lugares. Hay cosas seculares que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros las utilicemos para bendición de la obra. Y cuando usted lee esta historia de Pablo y Timoteo, Pablo lo circuncidó por causa de los judíos, pero era porque se lo iba a llevar de asistente, porque a Pablo, aunque, ¿verdad?, muchos lo estaban persiguiendo por ser el rabino, porque él era un maestro, él era, ¿verdad?, un judío de judío, escriba de escriba, fariseo de fariseo, lo dejaban entrar en la sinagoga. Él se llevó a Timoteo, y como vio que no estaba circuncidado, pues para que no le hicieran nada, pues lo tuvo que circuncidar. Aleluya. Aleluya. Pero parece que en un momento dado, ¿verdad? Parece no, eso es lo que da a entender la Biblia, porque a Pablo lo encarcelaron en Roma. Y muchas de las cartas que hizo el apóstol Pablo, hermano, fue desde la cárcel. Él estaba allí preso en Roma. Los que no han leído la historia, léanse, eso está en el libro de los Hechos, todo lo que él pasó para llegar a Roma. Lo metieron en Roma, pero le dieron, dice la Biblia, que le dieron privilegios. Y los guardias permitían que lo visitaran los cristianos y le daban cierta libertad, porque muchos guardias sabían que él estaba allí. No era por maleante, no era por, ¿verdad?, por ser un ladrón, simplemente porque creía en Jesucristo, creía en la resurrección de los muertos, ¿verdad? Y los judíos pues querían matarlo, y él pues apeló a Roma, y en Roma pues le quitaron la cabeza, le cortaron la cabeza después. Pero de allí él escribía cartas, y como estaba allí, pues Timoteo no estaba todo el tiempo con él, porque estaba, ¿verdad?, estaba libre. Parece que Timoteo, aleluya, en momentos dados de su vida y de su ministerio, porque según uno estudia, ¿verdad?, estas cartas a Timoteo, da a entender que Timoteo era un líder joven, era un pastor joven, pero había sido instruido por Pablo. Aleluya. Y Pablo lo quería mucho. Lo quería no como un hermano. ¿Tú sabes cómo lo quería? Como un hijo. ¿Cuántos adoran al Señor? Mira lo que dice 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo exactamente 1:2 también. Cuando él le escribe, estamos en la segunda carta, pero en la primera carta, cuando él hace la salutación, los saludos, en el capítulo 1, versículo dice a Timoteo, a quien va dirigida la carta, verdadero hijo en la fe. Entonces cuando vamos a la segunda carta que le escribe, le dice a Timoteo, amado hijo, gracia y paz. Y la Biblia dice que el padre al hijo que ama lo corrige, ¿verdad?, lo disciplina, lo aconseja, lo exhorta. ¿Cuántos adoran al Señor? Él lo quería como un hijo. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos me quieren a mí como su hijo? Claro, porque, aleluya, yo puedo ser el hijo aquí, porque cuando a veces vienen los hijos de ustedes a visitarlo, yo le pregunto la edad, ya, si los hijos de los que yo pastoreo tienen mi edad, ¿verdad?, que ustedes pueden ser mi papá y mi mamá. ¿Cuántos adoran al Señor? Y les respeto por eso. Y para mí es un privilegio, ¿verdad? Pero me cuido de respetarlo, eso sí. No es fácil por eso, porque yo sé que yo soy un nene. Pero ustedes, porque ustedes me quieran como un hijo, aleluya, yo acepto consejo también. ¿Cuántos adoran al Señor? Una nalgadita de vez en cuando. ¿Cuántos adoran al Señor?
pero suave, no es al duro. ¿Cuánto va a adorar al Señor? A su nombre. Aleluya. O sea que Pablo, cuando se refería a Timoteo, se refería como un hijo. Andaba con él en el ministerio. Pero llegó un momento dado que ya Pablo estaba en la cárcel. Ya no estaban juntos. Y parece que Timoteo pues empezó como que a coger miedo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. Empezó como que a cobardarse. Y hermano, y no estoy diciendo que si usted ha cogido miedo eso es pecado. No, para eso está el consejo bíblico. Hay momentos dados en la vida que uno dice, ¿predico o no predico? Alaba. Y los que están aquí, ¿cojo el micrófono o no cojo el micrófono? Alaba, ¿verdad? Que como que uno, como que a veces viene ese temor. ¿Cuántos adoran al Señor? Y cuando uno empieza a leer el capítulo 1 de la segunda carta que le escribe, da a entender que parece que Timoteo empezó a coger miedo. Aleluya, y empezó a ver que había que sufrir por la causa de Cristo, ¿verdad? Y había mucha persecución en aquel entonces. La iglesia era perseguida, mataban a muchos cristianos, a otros los metían presos. Entonces cuando uno lee el verso 6, aleluya, 7, ¿cuántos adoran al Señor? Del 6 al 8. Vamos a leer del 6 al 8. Mira lo que le escribe Pablo. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Quiere decir que él estaba recordando, parece que en ese ministerio, en ese llamado, Pablo oró por él. Alaba. Y cuando puso sus manos, él recibió el fuego. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos han sentido ese fuego? ¡Aleluya! ¿Cuántos sentidos que han orado por ustedes han sentido ese fuego? ¡Aleluya! Pero parece que Timoteo no estaba dejando fluir ese fuego. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay mucha gente que tiene fuego y no deja que fluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Cogen miedo. ¡Aleluya! A veces sienten correr, sienten alabar a Dios bien fuerte, hablarle en lengua y como que se cohíben, no le dan libertad. A veces, ¿tú sabes qué pasa? A veces las pruebas, las situaciones, las cosas que nos rodean, aleluya, como que nos cohíbe a manifestar el fuego que está en nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Yo no sé si eso nos pasa a todos, hermano. Pero cuando empezamos a adorar a Dios, a veces yo vengo aquí sin ganas, hermano, cansado, ¿verdad? Y a veces con mi mente, muchas cosas en mi mente, pero cuando empiezo a adorar a Dios, empiezo como que suavecito. Pero de momento empieza a encenderse ese fuego que está dentro de uno. ¿Cuánto adoran al Señor? ¿Cuánto le ha pasado eso? No sé si usted se da cuenta que empezamos a adorar a Dios sin fuerza, cansado, cansada. Pero seguimos adorando a Dios, seguimos adorando a Dios, seguimos adorando a Dios. Y ese fuego que está en nosotros, porque si tú tienes el Espíritu Santo, tienes el fuego de Dios. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Usted tiene el fuego de Dios ahí. Aleluya. Va que a veces las circunstancias y las situaciones como que no dejamos que se manifieste. Por eso es que yo siempre empiezo los cultos con 15 minutos de alabanza. Siempre lo empiezo así. A veces se convierten hasta en media hora. A veces, por yo comenzar el culto así, usted está un testigo aquí, martes, y a veces es una escuela bíblica que la escuela bíblica no se ha podido ni dar. Aleluya. Empezamos con 15 minutos y terminamos todo el culto adorando a Dios. Y se ha metido el fuego. Porque eso está en nosotros. Parece que Timoteo, aleluya, el miedo, parece que se cansó, parece que cada vez que predicaba, ¿verdad? Veía que la cosa no estaba fácil, aleluya, y no estaba dejando fluir lo que estaba dentro de él, hermano. Lo que está dentro de ti, dentro de mí, tenemos que dejarlo que fluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Y si usted no tiene, ¿verdad?, al momento esas ganas, usted empieza adorando a Dios sin ganas, como yo lo he hecho muchas veces. A veces yo me tiro a orar de rodillas y no sé qué orar, ¿verdad? A veces estoy cansado, pero empiezo a adorar a Dios, y se empieza, hermano, a encender ese fuego. ¿Cuántos adoran al Señor? Y Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Gloria a Dios. ¿Ya? Porque hay fuegos extraños también. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Hay fuegos que no son de Dios. Alaba. ¿Usted sabía eso? Hay fuego extraño también en algunas congregaciones.
Dice, aviva el fuego del don de Dios, con letra mayúscula, de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Pero mira lo que dice, dando a entender que parece que le estaba cogiendo miedo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Era jovencito, Timoteo era joven. Y a veces pues los jóvenes tienden como que a cohibirse. Alaba. Pero cuando dejamos que el fuego fluya, hermano, no hay quien le calle la boca a un joven lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero él le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Parece que Timoteo, él le escribe esta carta, hermano, porque lo amaba, porque él lo consideraba como un hijo. Pablo no se casó nunca. Pablo, dice la Biblia, que tenía el don de continencia. Pablo en una ocasión él escribía, yo quisiera que todos fueran como yo, pero el que no tenga ese don, cásese. ¿Qué fue lo que quiso decir con eso? Que él no se casó nunca. Pues consideraba a Timoteo como su hijo, pero parece que le llegaron comentarios a la cárcel. Oye, Timoteo, cuando estaba contigo estaba en ese fuego, pero está como que un poquito como que no quiere hablar mucho. Alaba. Y le dijo, suéltate, aviva ese fuego que está en ti. Aleluya, avívalo, porque no nos ha dado Dios ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences, escucha bien, hermano, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Y ahora podemos entender lo que en los versículos que yo leí ahorita, que decía, el que me negare, yo le negaré. Y avergonzarse del Señor es un peligro. Aquí lo dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quiere decir que ya él estaba cogiendo miedo. Pero Pablo dice, no te avergüences, sigue para adelante. Gloria a Dios. El Señor nos dice en esta mañana que no nos avergoncemos de dar testimonio de Jesucristo. Aunque sientas temor, Gloria a Dios, aleluya. aunque sientas miedo, hermano, dentro de ti hay un fuego. Vuelvo y digo, si tú aceptaste a Cristo, dice la Biblia que el Espíritu Santo te selló. Y si después que te selló tú oraste para que te llenara del Espíritu Santo y fuego, porque una cosa es ser sellado y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo de lo alto, Gloria a Dios. del fuego de Dios. Alaba. Aleluya. En una ocasión, Pablo, Pedro y Juan fueron a un lugar donde estaba la gente predicando allí. Y estaban reunidos muchos cristianos. Y ellos le dijeron, venga, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos creían en Jesucristo, estaban predicando a Jesucristo. Pero él no se refería del sello de la salvación, hermano, porque cuando uno cree en Jesucristo, uno es salvo por fe. Y ellos le dijeron, pero es que no nos hablaron que había Espíritu Santo, en otras palabras, de esa manera. Y entonces ellos empiezan a predicarle, no, porque lo que pasa es que ustedes fueron bautizados en el bautismo de Juan. Pero él les habló claro que venía uno detrás de él, el cual os bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Dice que le empezaron a imponer las manos a todos aquellos cristianos, alaba. Gloria a Dios. Y dice que empezaron a hablar en otras lenguas y recibieron el fuego de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Son dos cosas diferentes. Aleluya. ¿Y por qué yo sé que son dos cosas diferentes? Porque cuando yo me convertí al Señor, ya yo a los 10 meses yo predicaba en la cárcel. Y eso era algo hermoso. Pero todavía yo no había sido bautizado con poder de lo alto. Yo había sido sellado por mi fe. Salí de la cárcel y todavía no había sido bautizado. Pero siempre se lo pedía al Señor. Señor, pero los hermanos están hablando en lengua y cogen para allá y cogen para acá. Yo quiero eso. Y el Señor me dejaba ahí
y a veces venían unos que ya un par de meses y Dios los bautizaba y le metía fuego hasta... Y Señor, yo también quiero. El Señor me dejaba ahí en espera. Hasta que un día, en un retiro, eso fue después que salí, en un retiro que me invitaron a predicar, alaba. Yo predico porque me invitaron a un retiro a predicar, pero yo me quedé con ellos. Aleluya, de viernes hasta domingo. Y me tocaba predicar el sábado. Y yo prediqué el sábado. Pero por la noche llegó otro predicador. Y ese predicador empezó a predicar. Alaba. Y después, cuando estaba terminando la predicación, llamó a todo el mundo al frente que se cogieran de las manos y empezaran a adorar a Dios. Alaba. Y yo empecé a adorar a Dios con aquel grupito. Era un grupito de caballeros. Aleluya. Pero en aquel entonces yo era joven, pero yo no me había casado todavía. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, y allí yo empecé a hablar en otras lenguas. Y yo traté de decir gloria a Dios, aleluya, y no podía. Y yo empecé a llorar. Y eso era una unción, eso era un fuego, hermano. Me fui para la caseta donde dormía, no, porque es un sitio de retiro donde hay cuartos con litera. Y yo allá hablando en lengua todavía. Eso fue una bendición tremenda. Gloria a Dios. Aleluya, recibí el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Alaba, en lengua. Hay diferentes manifestaciones, hermano, las cuales nosotros debemos pedirle al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y Timoteo tenía ese fuego, porque Pablo le dice: yo cuando te impuse las manos, tú recibiste fuego. Ahora no te avergüences. No te avergüences de Jesucristo. Si no participa de las aflicciones, en otras palabras, ¿por qué, hermano? Porque servirle a Cristo cuesta. Y parece que Timoteo, como ya no tenía a Pablo al lado, porque Pablo era un líder influyente, uno veía a Pablo, Dios lo usaba con poder, y uno, pues, imagínate, está con alguien que Dios lo usa, uno se siente como que era, aunque la salvación es individual, pero hay que ser realista. Gloria a Dios. Pero ya Pablo no estaba, y parece que estaba cogiendo miedo. Parece que las aflicciones por causa del evangelio le estaban turbando, y Pablo le escribe porque lo amaba: aviva eso que está en ti. Gloria a Dios, No te avergüences de Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Aleluya. Parece que la gente le dice: acá tú eres uno de... Mira, metieron a Pablo preso. Tal vez la gente le decía: cuidado que aquí no te metan preso también. No te avergüences ni de mí, preso suyo. Acuérdate que yo soy tu amigo, yo soy tu papá. gloria a Dios, aleluya. Y él le escribe, por algo es que le escribe, hermano. Esta carta no fue escrita, es por eso. Pero esta carta, hermano, no tan solamente fue dirigida a Timoteo. En aquel entonces fue para él. Pero esto es una carta que hoy día sigue fluyendo para nosotros. Porque a veces nosotros sentimos miedo, aleluya. A veces la gente nos quiere meter miedo. Gloria a Dios, santo. A veces tú ves esta gente por la televisión tratando de implantar leyes para callarnos la boca, para que el que cojan predicando por ahí, meterlos presos, que quieren que se cierren las iglesias. ¿Cuántos adoran al Señor? Y eso se llama meter miedo. Pero cuando llegue ese momento, porque, hermano, créanme que en muchos países ya eso está. Puerto Rico todavía hay libertad, pero poquito a poco, hermano, hay alcaldes, especialmente en San Juan, hermano, que no permiten ya repartir tratados en sitios públicos. En una ocasión, la alcaldesa le quitó un tratado a unos jóvenes y se los tiró, y ustedes no repartan eso aquí. Y así sucesivamente esas leyes van a llegar, hermano. Pero cuando lleguen, estaremos dispuestos. Cuando llegue esta carta, específicamente esos versículos, tenemos que metérnoslos dentro. No nos podemos avergonzar del evangelio, porque dentro de nosotros hay un fuego. Y ese fuego, si tú lo tienes, por más que quieras callarte, te va a pasar como Jeremías. Que él decía: yo no voy a predicar más, Señor, porque cada vez que yo predico, tú me das palabras fuertes. Yo predico juicio, calamidades. No voy a hablar más en tu nombre. Pero él decía: no obstante, había un fuego dentro de mí, el Espíritu Santo. Había un fuego dentro de mí, que traté de sufrirlo, pero no pude. Y después dijo: me sedujiste y fui seducido. Alaba. Eso está dentro de nosotros, hermano. Aunque usted lo quiera ocultar, está ahí. Pero úsalo. Úsalo a beneficio de las almas. Aleluya. No te calles por nada. Soporta
las aflicciones por causa del Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Tú sabes lo que significa Timoteo? Brinqué eso, tenía que decirlo. Discúlpeme esa. Timoteo significa, mira qué clase de nombre, hermoso significado. Significa aquel que siente amor o adoración a Dios. Eso significa Timoteo. Por eso fue que Pablo lo escogió. Este me lo llevo yo. Y estuvo en el ministerio de Pablo. Porque el nombre que tenía, imagínate, significaba aquel que siente amor o adoración a Dios. O sea que era un joven que amaba a Dios. Pero hermano, eso no significaba que de vez en cuando le venía el miedo, le venía el temor. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya, mi alma te adora. Y mira lo que dice en el capítulo 2, los versos del 1 al 8. Mira lo que dice. Ahora bueno, se refiere otra vez como hijo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Cuántos adoran al Señor? Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sí, hermano, porque nosotros no estamos bajo la ley. Aleluya. Pero hay que esforzarnos en esa gracia, en ese favor no merecido. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y mira lo que dice. Lo que has oído de mí antes, ante muchos testigos, esto encarga a hombres, aleluya, fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Quiere decir que aquí ya podemos entender que él era un maestro, era un líder. Él estaba a cargo de otra gente. Según estas instrucciones, Timoteo, a pesar de que le dice que no tenga miedo, ¿por qué, hermano? Porque era joven. En una ocasión le dijo: nadie tenga en poco tu juventud. Alaba. ¿Te crees? A veces yo voy con cuidado a hablarle a ustedes porque yo sé que yo soy más joven que ustedes y estoy alá. Pero él le dijo: no, nadie tenga en poco tu juventud, porque a pesar de que era joven, a él fue el que Dios también escogió para ser líder de personas mayores. Ahí lo dice. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, levanta líderes que sean idóneos. Entonces después le dice: tú pues sufre penalidades. En otras palabras, tú vas a sufrir. Sufre como buen soldado de Jesucristo. Aleluya. Y después le dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién fue el que lo tomó por soldado? Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué escribió Juan, el apóstol del amor? Capítulo 2, primera de Juan, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Verdad? Que se lo escribió ahí. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vana gloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de ¿quién? De Dios, permanece ¿para qué? Para siempre. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Eso significa separación, hermano. Si usted tomó la decisión de servirle a Cristo, usted se enlistó en el ejército de Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que separarnos. Y eso no significa que va con un pasaje y se va a ir para la luna, hermano. Eso es lo que significa santidad, separación del mundo, separarte para Dios. Aleluya. El mundo va de una manera, pero tú vas de otra. ¿De cuál? De la que dice Dios, no de la que te dé la gana. ¿Cuántos adoran al Señor? No es la que nos venga a la mente en la verdad hacer, sino en la voluntad perfecta de Dios. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Hermano, nosotros no podemos enredarnos en los negocios de la vida. Tal vez tú dices: pero no puedo trabajar en eso. Eso no está diciendo de trabajo, hermano, secular. Está hablando de enredarte en las cosas de la vida, hermano, de esta vida, del pecado, del mundo, de lo que te separa de Dios. No puedes enredarte. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que se enredan. Siendo cristianos se enredan. Y la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Ni una fuente puede dar dos aguas.
O da agua dulce o da agua salada. Amén, aleluya. Por eso es que dice, no nos podemos enredar con las cosas de la vida. Aceptaste a Cristo, ya tomaste la decisión más hermosa. Hemos tomado la decisión más linda, hermano, que es servirle a Cristo. Ahora tenemos que sufrimos. ¿Qué consecuencias nosotros sufrimos por no enredarnos en las cosas de la vida? Aflicciones, sufrimiento, vituperio, burla, rechazo, aún de nuestra propia familia, de los vecinos. ¿Cuántos adoran al Señor? Esas son consecuencias de no enredarnos en los negocios de la vida. Pero hay quienes se enredan, hermano, y están a veces dentro de las congregaciones, pero están enredados allá, y tú ves que no crecen espiritualmente. Aleluya. Tú ves que no se atreven a orar por nadie porque saben que Dios no lo va a usar, porque saben que están enredados en otros negocios. Y saben que Dios lo sabe. Pero qué bueno no enredarse con los negocios de la vida. Eso no significa que no vas a trabajar. Yo trabajo secularmente, pero allí doy testimonio. Allí no me enredo con chistes mongos, ni chistes frescos, ni nada. Me mantengo ahí. Cuando salgo del trabajo, prendo el equipo de la música que yo tengo la guagua y bajo con encendido. Alaba. Y paso por las parcelas del lechal con la música. Ya los nenes me conocen, me hacen así. Gloria a Dios. Alaba. Uno no puede enredarse, hermano. Y por eso es que la gente a veces no se atreve ni a orar por nadie. Mira, vete allí para que oren por ti. Algo está pasando. No nos enredemos en los negocios. Estamos en el ejército de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de que de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alábalo ahora. Jesucristo es nuestro capitán. Es nuestro comandante en jefe. Aleluya. Y tenemos que ir para donde Él diga. Ahora mismo el ejército de Estados Unidos reciben orden de quién. Trump le da órdenes ahí, eso es en cadena. Pero el comandante en jefe es el presidente, que tal vez nunca estuvo en la guerra, pero así es que funciona eso. Adoran al Señor. Así que funciona. Él tiene consejeros también de la milicia, que tal vez él no sabe lo que es eso, pero él es el que da la orden, hermano. En este caso, nuestro comandante en jefe es Jesucristo. Y Jesucristo nos da las instrucciones, y donde Él quiere que nosotros vayamos, allá vamos. Tú sabes que si a alguien que está en la milicia de Estados Unidos le dan una orden y él no la obedece, tú sabes lo que pasa con él, ¿verdad? Eso tiene otro nombre, lo meten preso, pero también después de ahí pasa por un juicio y después tiene un nombre. ¿Ah? Sí, hay otro nombre que también. Hay otro más. Algo así. Gloria a Dios. Yo no sé, usted me ayuda. O sea que no tiene break. Y no lo cogen otra vez. Alaba. Porque ya el récord se le dañó. Eso va a estar ahí. Hermano, por eso es que nosotros vinimos a Cristo, nos enlistamos aquí y tenemos que hacer lo que Él diga. Cuando nosotros empezamos a hacer cosas que Él no nos dijo, nos pasa y nos puede pasar como le pasó a Saúl. El profeta Samuel le daba instrucciones de parte de Dios y él hacía lo contrario, hasta que Dios se cansó y le dijo en una ocasión a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es un desobediente. Me pesa. Entonces Samuel empezó a llorar. No llores más nada por él, porque yo lo he desechado y me he cogido uno mejor que él, conforme a mi corazón. Vete allá a casa de Isaí y allí yo te diré, al que yo te diga, a ese tú lo vas a ungir. Hermano, porque cuando nosotros nos enredamos en los negocios de la vida, empezamos a hacer cosas que no son bajo la voluntad de Dios. Y tenemos que cuidarnos en eso, hermano. ¿Aceptamos a Cristo? Amén, hermano, no tenga miedo. Fue la mejor decisión que tomaste. ¿Por qué? Porque de eso depende tu vida eterna. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. La gente piensa que esto, que nosotros nos volvimos locos, que piensen lo que sea. Nosotros lo que queremos es la vida eterna. Y aquí hay gozo, hay aflicciones, seguro que sí, pero hay gozo, hay paz.
Aleluya, hay bendición, hay poder de Dios, hay sanidad de gratis. ¿Cuántos adoran al Señor? No hay que pagar por la bendición y por la paz de Dios. Fue la mejor decisión que tomamos, pero vamos a sufrir por causa de Él. Seguro que sí. Por eso es que no nos podemos enredar en los negocios de la vida. También el que lucha, mira cómo dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. En otras palabras, en aquel entonces había luchas de deporte. Y le daban ahora mismo están los juegos, ¿cómo es? Centroamericanos. ¿Verdad? Y entonces cuando llegan a las finales y se llevan la medalla de bronce, plata y oro. ¿Cuántos adoran al Señor? Pues en aquel entonces también había juegos. Y él dice que no eran coronados, sino luchaban legítimamente. En otras palabras, tenían que hacerlo con empeño, con dedicación, pero antes de hacerlo tenían que prepararse. Porque mira que esta gente que están hoy día en esos juegos centroamericanos, muchos se prepararon y no pudieron llegar, lograron lo que quisieron. Y mira que se prepararon, muchos se frustran, pero lo hicieron legítimamente. En el caso del Evangelio es lo mismo, hermano. Hay que luchar, aleluya, pero luchar de todo corazón. Y mira lo que él dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Timoteo parece que no quería sufrir, tenía miedo de predicar. Le dijo: predica, no te avergüences de mí, sigue trabajando. En otras palabras, aleluya, tú quieres cosechar, tú quieres bendición. Pues mira, te voy a dar un consejo, te voy a dar una ilustración. El labrador es aquel que sale a sembrar. Para participar de los frutos, o sea, de la cosecha, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En otras palabras, aquí hay que trabajar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren ver gloria de Dios? Aleluya. Hay que trabajar. Hay personas que quieren ver la gloria de Dios y no trabajan. No estoy hablando de nadie aquí en específico, hermano, no se sientan mal. Esto es simplemente una predicación, una enseñanza. Gloria a Dios. Pero hay personas que a veces pasan quejándose, pero sí que no hacen nada para el Señor. No trabajan ni por su propia vida espiritual. Vienen y después no vienen. Pasan los meses, vienen otra vez y después no vienen. Esto es bendición. Pero ahí dice bien claro que para poder recibir hay que trabajar primero. Aleluya. ¿Cuántos adoran al Señor? Hay que darle continuidad a lo que empezamos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Tú sabes por qué mucha gente no persevera en el Evangelio? Porque piensan que esto es como si uno tuviera una varita mágica. Nosotros no creemos en la magia, alaba. Está la magia negra, eso es del diablo, hermano. Gloria a Dios. Y hacen cosas y tú ves, wow, y no, pero eso no es de Dios. Alaba. Esos son engaños del diablo. Bueno, en la Biblia dice que mucha gente le seguía hasta que vio a los apóstoles haciendo milagros. Después se convirtió, pero fue de media, alaba. No se convirtió bien convertido, se bautizó y todo, pero cuando vio que llegó Pablo, que llegó Pedro y Juan y le puso las manos a los que estaban allí, empezaron a recibir el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. Y yo quiero eso. ¿Cuánto quieren? Les voy a pagar. Y porque él estaba acostumbrado a ser famoso. Dice que mucha gente le seguía a ver Jesús. Y él estaba acostumbrado a ser famoso. Y cuando vio, pues mira, eso está bueno para yo hacerme famoso otra vez. Gloria a Dios, aleluya. En amargura te veo, le dijo Pedro. Piensas que el don de Dios se compra, tu dinero perezca contigo. Esto es de gratis, esto es para el que lo quiera. ¿Cuántos adoran al Señor? Esto hay que pelear, esto hay que trabajar. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Para poder cosechar y recibir bendición, hermano, tenemos que trabajar primero. Entonces mucha gente piensa y vienen aquí, hermano, y piensan que es una varita mágica. Y entonces pues vienen, escuchan la palabra, se gozaron, pero tenían en la mente, ya fui a la iglesia. Ahora cuando llegan a casa, todos los problemas que tenía se acabaron. Cuando llegan a la casa, ven los problemas tan igualitos o peores. Alaba. Esa es la realidad. Entonces el diablo rápido, el Señor lo reprenda. El diablo es un puerco, como dicen por ahí. Rápido empieza a meterle cosas en la mente. Pero tú no fuiste a la iglesia.
Y allí te dijeron que si metías mano, Dios te iba a ayudar. Y mira, llegaste a tu casa y todo está peor. Es más, llegó a la casa y le dijeron, ¿qué tú hacías, hipócrita, allí en la iglesia? Bien, allí con todo, te convertiste en otro hipócrita más. Y ahí empieza la lucha, y cuando vienen a ver se desaniman, el diablo ganó ventaja y se quedan. Después vienen a los par de meses otra vez, esperando que el pastor o la pastora tenga una varita mágica y diga, se acabaron los problemas. Ese no es el evangelio, hermano. El evangelio es gozo y paz, pero es algo que emana dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. La Biblia dice que el que me ama, mis mandamientos guarda. Y el que guarda mis mandamientos, entonces vendremos a Él y moraremos a Él, dijo el Señor. En otras palabras, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Cuando empezamos a guardar sus mandamientos, nos da el Espíritu Santo. Cuando dice vendremos y haremos morada en Él, es que el Espíritu Santo vendrá en nosotros. Pero hay personas que vienen, Dios los toca y caen en el piso, y si están enfermos, Dios los sana. Pero salen de aquí y no quieren guardar los mandamientos de Dios. Entonces no hay un cambio en su vida. Porque aquí dice, hermano, que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Si fuera así, aleluya. Como decimos en Puerto Rico, pero si fuera un mamey, adorar al Señor. ¡Aleluya! Y yo no estoy diciendo, hermano, que esto es gozo, hermano. Yo estoy aquí porque Dios, desde que me convertí, me ha dado una paz que el mundo no me la dio, hermano. Y es una paz todos los días, depende de mí. La paz depende de mí. Si todos los días yo adoro a Dios en casa, porque hay días que no hay culto, ¿cuántos adoran al Señor? Porque hay personas que tienen paz en los cultos. Hay personas que sienten a Dios en los cultos nada más. Hay personas que se portan bien en los cultos en la iglesia. Aquí es fácil portarse bien. Aquí es fácil levantar las manos. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí es fácil decir yo soy cristiano y dar testimonio. Pero la paz que Dios me dio depende cómo yo me relacione con Él aquí y allá. Porque a mí me ha pasado a veces que uno no está, a veces uno pasa un par de horas sin decirnos que sea un gloria a Dios ni un Dios te amo, y uno como que se da cuenta, espérate, yo necesito adorar a Dios, necesito orar a Dios, necesito conectarme otra vez con la fuente de vida. ¿Cuántos adoran al Señor? El manantial de vida que se llama Jesucristo, donde fluye esa agua que salta para vida eterna. ¿Cuántos adoran al Señor? Después dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. En otras palabras, Jesucristo fue resucitado de los muertos, pero antes que padeció. ¿Qué no hicieron con Él? ¿Ves? Después que Él le dice, el Señor te da entendimiento, trabaja primero, le dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El mayor ejemplo, hermano, de trabajar y de esforzarse fue el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué recibió? Lo que dice en el capítulo 2 de Filipenses, que por él no, ¿verdad?, siendo Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó, se humilló hasta lo sumo, murió en una muerte de cruz, aleluya. Y después que pasó por todo ese proceso, dice la Biblia que Dios le dio un nombre, eso fue cuando resucitó, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué ejemplo? Alaba. Y nosotros nos quedamos por cualquier cosa cuando adoran al Señor. Y ahora es que vienen los versículos, hermanos, ya estoy terminando, que yo leí. Después le dice, palabra fiel es esta. En otras palabras, lo que yo te voy a decir, esto es fiel. Aleluya.
si somos muertos con Él, dice ahí, también viviremos con Él. Pero es con Él, hermano. Si somos muertos con Él. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Quieren ver lo que dice Romanos 8:36? Rapidito, hermano. Es que lo tengo aquí, tengo que leerlo. Referente a ese texto que dice, somos muertos con Él. Romanos 8:36 dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por causa de Él, hermano, todo el tiempo somos muertos. Y no está hablando de la muerte física en Cristo, hermano. Aunque si morimos en Cristo es ganancia. Hermano, es que también Él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cuando morimos con Cristo, hermano, entonces viviremos con Él. Hermano, porque Él murió, pero Él vive. Él murió y mucha gente piensa que todavía Él está muerto. Los judíos, que no creen que Él es el Mesías, no creen. Dice la Biblia que hay un dicho hasta el día de hoy, porque cuando Él resucitó, interrogaron a los guardias que pusieron frente de la cueva. Entonces, mira, no, si es que nosotros levantamos aquí, todo estaba abierto ahí, vino un ángel y abrió la puerta y abrió Entonces los judíos, para que no se extendiera y se regara eso, le pagaron, le persuadieron para que dijeran que fueron los discípulos que se robaron el cuerpo, alaba, y que no resucitó nada. Y dice que ese dicho se extendió hasta el día de hoy. Los judíos todavía que no creen eso. Pero si somos muertos con Él, refiriéndose es que ya Él murió, hermano, pero ahora Él vive, hermano. Nosotros somos muertos con Él todos los días, a cada momento. Por eso es que tenemos que meternos en la mente lo que dijo Pablo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cuántos adoran al Señor? Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea que vale la pena que la gente nos vitupere y nos maten y hagan lo que quieran con nosotros, digan que no valemos nada, que para ellos estamos muertos. Sí, porque hay personas que se convierten a Cristo y la familia dice, para mí tú estás muerto. Estamos muertos, pero aquí dice que si morimos con Él, también viviremos. ¿Cuántas adoran al Señor? Estamos vivos porque tenemos a Cristo. Y después dice, si sufrimos, alaba, hay gente que no quiere sufrir en el Evangelio. Quieren que todo les salga bien. Si sufrimos, también reinaremos. Alaba la hora con Él. Mira lo que dice Pedro. Aleluya. Primera de Pedro 5:10. Aleluya. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, alaba, padecer es sufrir, Él mismo perfeccione, afirme y establezca. ¿Vale la pena o no vale la pena sufrir por Él? Hay personas que no quieren sufrir. Aleluya. Hay personas que dicen, no, yo no me convierto a Cristo porque, oye, desde que aquel se convirtió, oye, cuando no le servía al Señor, tenía carro, tenía casa, y mira, desde que se convirtió a Cristo no tiene nada. Eso creen ellos que no tienen nada. ¿Cuántas adoran al Señor? Eso creen ellos que no tenemos nada. Tal vez no tenemos un Mercedes-Benz, ni una casa con piscina, ni nada, pero si ellos supieran que tenemos lo más importante, tenemos la vida de Cristo. Tenemos algo que si nos morimos, salimos de este cuerpo, dice la Biblia, y nos vamos a la presencia del Señor. Y arriba nos visten con vestiduras blancas. Porque la gente lo que quiere son riquezas, pero la Biblia dice que el rico cuando murió, abrió los ojos, se estaba quemando en el infierno. En cambio Lázaro, que no tenía ni tan siquiera para comer, ni tampoco tenía salud porque estaba enfermo, estaba llagoso, dice la Biblia que cuando él murió, vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Cuántos adoran al Señor? Eso la gente piensa que no tenemos nada. ¿Cuántos adoran al Señor?
Si supieran que todo lo que ellos tienen es pasajero, hoy lo tienen y mañana se esfuma. Gloria a Dios, aleluya. Y de momento le viene una enfermedad y no pueden ni disfrutarlo. ¿Cuántos adoran al Señor? En cambio nosotros aún en la enfermedad podemos seguir predicando y podemos predicarle a Cristo a otras personas y pueden salvarse. O sea que aún enfermos hay personas que se han ganado miles de personas para Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Porque aunque la gente piensa que no tenemos nada, lo tenemos todo. Gloria a Dios. Tenemos la vida de Cristo dentro de nosotros. ¿Cuántos adoran al Señor? Oye, pero aquí dice, si le negáremos, ahí sí está feo. Él también nos negará. Alaba. Gloria a Dios. ¿Y qué es negar, hermano? Negar es decir que una cosa no es verdad, que no existe, o no es como se afirma o se cree. Wow, decir que Cristo no es verdad, negar a Cristo. Eso fue lo que pasó con Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Yo no lo conozco y andaba con él. Caminó por el mar. ¿Cuántos adoran al Señor? Gloria a Dios. Vio a Jesucristo glorificado allí con Elías y Moisés. Gloria a Y Dios. después, cuando llegó, que lo pusieron entre la espada y el balazo, estaba con él. Yo no lo conozco. Gloria a Dios. Lo negó. Alaba. Y negar es eso. Negar es decir que una cosa no es verdad. Gloria a Dios. Tan sencillo como dice Edwin, pero me gusta la definición, quiero leerla. Y decir que una cosa no existe o no es como se afirma o se cree. Gloria a Dios. Pero nosotros no negamos a Cristo. Nosotros digan lo que digan, ponemos el nombre de Cristo en alto. Amén. Él es verdad porque Él cambió mi vida. Yo no puedo negarlo porque yo antes no era así. Él cambió mi vida. Yo antes era un pillo, era un ladrón, era un borracho. ¿Qué no era yo? Pero llegó Cristo y cambió mi vida. Lo que dice la Biblia se cumplió en mí. Aleluya. No podemos negarlo porque aquí dice que el que lo negare, Él también lo negará. En otras palabras, acontecerá que el que niega a Cristo, Gloria a Dios. acontecerá en aquel día, el día del juicio, que Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos los enfermos, en tu nombre hablamos en otras lenguas, pero si lo negaste acá en la tierra con tus hechos, ¿cómo le dirá el Señor? No os conozco. En otras palabras, yo no conozco a ustedes. Eso está triste. Él también nos negará. Gloria a Dios. Y después dice, hermano, y terminamos, si fuéramos infieles, esto es lo más lindo de Dios. Usted nunca ha estudiado los atributos de Dios. Gloria a Dios. Usted no conoce al Dios que usted le sirve, los atributos que tiene: inmutable, omnisciente, omnipotente, un Dios fiel. Aquí dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En otras palabras, si nosotros en un momento dado queremos serle infiel a Dios, Dios como quiera va a seguir siendo fiel a lo que Él prometió, a lo que Él dijo. Él, en otras palabras, ¿sabes lo que significa esto? Que Él va a seguir haciendo lo que Él dijo. Tú quieras o no quieras, tú te quieres ir, Dios se busca otro, pero lo que Él dijo, Él seguirá fiel en lo que Él estableció. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos firmes, porque lo que Él dijo, hermanos, se está cumpliendo, se ha cumplido, y lo que falta por cumplirse, como Él es fiel, se cumplirá. Aunque usted le sea infiel. ¿Usted le es infiel? Santo, aleluya. Te vas si tú quieres. Gloria a Si Dios. me eres infiel con otros dioses o con el mundo, eso ya tú. Pero yo permanezco fiel. Amén, aleluya. Yo seguiré mi propósito. En otras palabras, Dios lo que prometió, hermano, lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, eso acá es estilo puertorriqueño. Me fui infiel. Pues yo también le voy a ser infiel. ¿Sabes qué? Decir la gente así que hace la gente hoy día. Son unas parejas y cogieron, le fue infiel a su esposo o a su esposa. ¿Y qué hace? Pues yo también voy a hacer lo mismo. Gloria a Dios. Alaba. Aleluya. Yo voy a hacer lo mismo, voy con otra. Gloria a Y no me puede decir nada, porque si me dice algo, pero tú también lo hiciste. Dios no es así. Aunque nosotros le seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Él no se va a enchismar por eso. Él va a seguir su propósito.
El reloj de Dios sigue corriendo. Y cuando den las 12, como decimos nosotros, va a sonar la trompeta. Alaba. Eso soy yo acá. La Biblia no dice ni goce ni nada. Eso, ustedes no han visto cuando hablan de la vida de Cristo que ponen una ilustración de un reloj casi dando las 12. Es una ilustración, ¿verdad? Pero lo traemos al ámbito espiritual. No voy a decir que yo dije eso que está en la Biblia. Hay personas que dicen, la Biblia dice cosas que no están en la Biblia y que disparate. Yo no lo avergüenzo, pero porque repiten lo que dice la gente. Gloria a Dios, aleluya. Pero hermano, lo que Dios prometió, lo que Dios dijo que iba a hacer con este mundo, lo va a hacer. Aunque nosotros le seamos infieles, no se van a chimar, me son infieles. Olvídate que no, voy, me busco otro. No, hermano. Dios seguirá fiel porque Él es así. Él no puede negarse a sí mismo porque esa es su personalidad. Uno de los atributos más grandes y hermosos de Dios es que Él es fiel. Amén, aleluya. O sea que Él no necesita fidelidad porque Él es fiel. Es igual que Dios no necesita amor. Alaba. Tampoco. Porque Él es amor. Dice, Dios es amor. Él no necesita amor. El que necesita amor eres tú y soy yo. ¿Cuántos adoran al Señor? Nosotros necesitamos el amor de Dios. Dios no lo necesita porque Él es Dios. Hermano, Dios me le bendiga. Dios le guarde. Sigamos estos consejos de Pablo a Timoteo, hermano. Unos consejos hermosos. Yo no sé si esto fue un estudio o una predicación, pero usted tómelo como usted sienta. Lo importante es que se edifique. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más me permitiste predicarla, Señor. Gracias porque tú siempre añades muchas cosas en el mensaje que nos edifica de manera especial. Gracias, Señor, porque a veces pensamos que, Señor, que vamos a predicar hoy, todos los domingos, Señor, y a veces en nuestra humanidad nos desesperamos, pero tú eres grande, Señor. Tú eres fiel, aleluya. Tú eres fiel, Señor, tú eres fiel. Tú cumples tu palabra. Tú cumplirás tu propósito en nosotros. Gracias, Señor. Bendice esta congregación. Bendice a los que nos escuchan por el internet, Señor, de manera especial. Toda la gloria es tuya. Amén. Amén. Si hay alguien que necesite la oración, puede pasar. Aleluya.